queridos hermanos, que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Una gran bendición poder estar saludándoles en el amor del Señor Jesucristo. Verdad que ya les extrañábamos también, ¿verdad? Ya que algunos días hace, ¿no?, que estuvimos con los hermanos, pero hoy aquí estamos para una meditación de la palabra de Dios, pensando, mis queridos hermanos, en lo que es la Santa Cena del Señor, y para muchos de los hermanos es su segundo momento de Santa Cena, y es una alegría grande poder compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios para este día. Que Dios le bendiga muchísimo. Yo quiero que usted pueda sentirse abrazado en este momento, ¿no?, por nosotros, y decir a los hermanos que sigan orando por todos los desafíos de fe. Vamos para la palabra de Dios. Después de la palabra tengo algún asunto para comentar con ustedes, pero vamos primero a la meditación de la palabra de Cristo Jesús. Yo quiero hacerlo en base del libro de Romanos, del capítulo 1, y quiero leer con ustedes los versículos 16 y el versículo de número 17, que nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Les comento, mis queridos hermanos, que estamos viviendo el año en donde se conmemoran 500 años de la Reforma Protestante, 500 años de la Reforma Protestante, en donde el hermano Martín Lutero, ¿no?, que era un obispo del catolicismo romano, tuvo un encuentro verdadero con Cristo y ha leído ese texto que acabamos de leer y tuvo en su vida un impacto de fe en Cristo Jesús. Luego, él empezó a contestar las falsas enseñanzas que estaba involucrada, ¿no?, en su día a día, y de allí, mis queridos hermanos, él empezó entonces lo que conocemos hoy, el movimiento de la Reforma Protestante. Hoy somos protestantes porque protestamos contra las falsas enseñanzas, ¿verdad?, que viene en contra de la Biblia Sagrada, pero vivimos bajo la autoridad de la palabra de Dios y vivimos bajo la enseñanza del Evangelio. Y es de esto que se trata lo que queremos hablar con ustedes hoy en día. Entonces, vamos a hablar primero sobre la cuestión del Evangelio. ¿Por qué somos protestantes? Porque existe el mensaje del Evangelio. Capítulo de número 1, el versículo 1 dice: Pablo, servo de Jesucristo, chamado a ser apóstolo, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, lo que Martín Lutero tuvo en choque en su vida fue que él estaba viviendo algo que era teórico, pero no era vivencial, no ponía por práctica en su vida. Entonces, cuando él encuentra este versículo, el justo de fe vivirá, entonces él se depara que él necesita poner su vida de acuerdo a un mensaje. El mensaje es el mensaje del Evangelio, y nosotros necesitamos, tal cual el apóstolo Pablo aquí está registrando, estar apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, necesitamos nos apartar de todas las cosas que nos intentan apartar de Dios. Si usted es amigo del mundo, la Biblia dice que la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Y si usted sigue siendo amigo del mundo, sabiendo que esto tiene como consecuencia apartarse de Dios, usted no está viviendo el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, vivir el Evangelio es estar apartado de las cosas que nos apartan de Dios. Usted debe tener esta seguridad en su ser. Usted debe tener esta autoridad en su vida, porque esto va a pasar por una decisión personal y por fe. ¿Qué es la fe? La fe es la seguridad, mis queridos hermanos, es la certeza de una acción. Entonces, cuando usted se decide vivir para Cristo, usted decide se apartar de las cosas que te intenta apartar de la presencia de Dios. Entonces, fíjate lo que nos dice el versículo del número 5. Y por quien
recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No importa en dónde vayamos, pero el segundo punto que quiero destacar con ustedes es que cuando decido vivir por fe, entonces yo tomo la acción, ¿no?, de estar, mis queridos hermanos, bajo la gracia. La gracia de Dios es lo que nos hace, mis queridos hermanos, entrar en el reino, disfrutar de la vida de Cristo, ¿no?, porque es algo que no merecíamos nosotros. Nadie disfruta del Evangelio si no es por gracia. Y la gracia es el favor inmerecido. Dios nos dio algo que nosotros no merecíamos. Dios nos regaló una salvación a lo cual tú no has hecho nada para merecerlo. No es porque tú eres bueno, no es porque tú tienes plata, no es porque tú, nada en ti le hace merecedor de la gracia. Pero Dios en su misericordia derramó el mensaje del Evangelio, ya derramó la manifestación del reino de Dios, derramó su sangre en la cruz y abrió la puerta de la gracia para que nosotros pudiéramos acceder. Entonces la gracia de Dios, como nos dice el versículo 5, nos va a llevar a una vida de comunión con Cristo. La gracia de Dios nos va a llevar a una vida de comunión con Cristo. Pero dice, ¿de quién recibimos gracia y de quién recibimos apostolado? Si recibimos gracia, recibimos el derecho de tener comunión con Dios. Si recibimos apostolado, recibimos el favor de Dios para poder trabajar para Él, para poder servirle a Él. Entonces, el Señor nos lleva a la comunión y el Señor también nos lleva al servicio. Cada vez que usted habla de Cristo para alguien, cada vez que usted visita a alguien para discipularle, cada vez que usted lleva un mensaje de Dios para alguien, usted está haciendo práctico esta palabra de que tú recibiste apostolado. Entonces usted debe llevar el mensaje de Cristo, usted debe llevar el mensaje del Evangelio a otras personas más. Como dijo la palabra del Señor, el justo por su fe vivirá. Entonces la fe te hace alcanzar la gracia y la gracia te lleva al servicio en el reino de Dios y usted se torna una gran bendición. Como nos dice el versículo de número 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí estamos hablando del versículo del número 9, el versículo del número 9 del capítulo 1 del libro de Romanos. Entonces dice, porque testigo me es Dios. Dios sabe todas las cosas. Y Él sabe, aquí dice el apóstol, de que yo le sirvo en mi espíritu. Ahora, ¿cómo le sirvo? Según el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la forma de servir? ¿Cuál es el modelo? El modelo es el bíblico. El modelo es el modelo del Evangelio. ¿Cómo debo servirle? Debo servirle desde una voluntariedad, desde una espiritualidad y desde una cuestión que fluye de adentro hacia afuera. No es una obligación, es una voluntariedad. Le sirvo porque le amo. Le sirvo porque soy agradecido a Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces es un servicio que está conectado al Espíritu. Yo le hago desde aquí, yo le hago desde mi alma, desde mi espíritu, ¿ya? ¿Y por qué lo hago? Porque mi espíritu fue moldeado. Cuando tú llegaste a Cristo, tu espíritu vino cargado, tu alma vino pesada, pero Cristo ha liberado tu vida. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad vos hará libres. Entonces tú eres libre en tu espíritu, tú eres libre en tu alma. Y a partir del punto que tú recibes la libertad en Dios, tú recibes la libertad de Cristo en tu espíritu,
tú estás ahora ya no más con una carga, con una mochila pesada que venía trayendo, sino que ahora tú tienes una libertad de caminar en Dios. Y caminando en Dios en libertad, ahora tú vas a servir a Dios con un espíritu voluntario y con una vida moldeada en Cristo Jesús, moldeada en el Señor. ¿Ya? Entonces, tu vida espiritual que está ahí dentro de ti se va a reflejar en su vida social, se va a reflejar en tu vida laboral, se va a reflejar en su vida económica, se va a reflejar en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque Dios te empieza a cambiar de adentro hacia afuera, pero no deja el entorno de su vida sin un cambio. Él cambia tu alma, Él cambia su espíritu, pero se refleja el cambio del Evangelio en todo tu ser, en toda tu alma. Luego, las personas que se relacionan contigo se van a dar cuenta de que tú estás diferente. Por eso la Biblia dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, porque las personas que están contigo van a ver Cristo en tu vida. ¿Quién de hecho va a testificar de su cambio? Son las personas que están contigo, son las personas que viven a su lado. Ellos de hecho van a ver y van a decir, mira, tú estás diferente, tú estás cambiado. No es simplemente, mi querido hermano, el día domingo y cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Que ahí nos bañamos, nos perfumamos, tomamos nuestra mejor ropa y venimos a la iglesia con nuestra mejor sonrisa. No es solamente ahí. Es el lunes a lunes, es en tu casa, es en tu trabajo, en todos tus haceres. Ahí estará Cristo siendo reflejado. Ahí está el cambio de Dios en tu vida y tu vida siendo de hecho una gran bendición para toditos, pero principalmente para ti mismo, mi querido hermano. ¿Y por qué? Porque el texto que hemos leído dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este vivirá es de hecho vivir distinto, es vivir en Cristo, es vivir para Cristo y es vivir la vida de Cristo en tu vida, desconectado del odio, desconectado del sentimiento de venganza, desconectado del sentimiento de culpa, desconectado de los sentimientos de pecaminosidad que el enemigo quiere sobrecargar en nuestras vidas. Es decir, es vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Fíjese lo que dice el verso 16 que hemos leído. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahí está la clave. El Evangelio es poder de Dios. Y si es el poder de Dios, entonces en el poder de Dios que yo acciono por medio de fe, entonces todas estas cosas que el enemigo quiere poner en contra de mi vida serán deshechas. Puede alguien hacer trabajos de hechicería contra tu vida, puede alguien hacer trabajo de macumbería contra tu vida, pero el poder de Dios deshace las obras del diablo. El poder de Dios deshace las obras del maligno y usted sigue caminando en la presencia de Cristo Jesús. Puede hasta mismo pasar por luchas, puede hasta mismo pasar por dificultad, pero el poder de Dios deshace, mi querido hermano, el poder del veneno de la serpiente, ¿no? Es como alguien que está caminando por el campo, se encuentra con una serpiente que le pica con un veneno mortal, pero él rápidamente se va al médico y toma un antídoto, toma una medicina que corta el efecto, que corta el poder del veneno de la serpiente. Nosotros estamos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y en la sangre de Cristo Jesús hay poder para deshacer el poder del veneno de la serpiente, querido hermano. Entonces, lo que haya en ti que quiere destruir tu vida,
Hoy el Señor quiere manifestar el poder del Evangelio para deshacer el poder del enemigo. Entonces, la fe, ella no es simplemente el punto de partida. La fe es, mis queridos hermanos, el punto de llegada. Por fe yo creo que soy vencedor. Por fe yo creo que mi vida no va a terminar así por ahí nomás. No, mi vida está en un rumbo y yo sé en dónde voy a llegar. Sé para dónde voy y sé que voy a llegar allí. ¿Allí dónde? Allí donde Dios ha proveído para mí una salvación. ¿Allí dónde? Allí donde ha proveído para nosotros la vida eterna. Entonces, los cristianos no caminan como quienes no tienen para dónde ir. Los cristianos tienen fe en Dios y tienen un punto de partida, pero también tienen un punto de llegada. Sabemos dónde vamos a llegar y no llegaremos solos, llegaremos con la ayuda del Señor Jesucristo. Pero no solo llegaremos, sino que llegaremos bien, porque el texto dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces Dios se revela la justicia. No que nosotros seamos rectos, perfectos, pero Dios nos justificó. Si nos justificó, nos limpió del pasado. Y si nos limpió del pasado, es porque Él desea que vivamos una vida de fe. Mas el justo por la fe vivirá. Dios no quiere que usted viva una vida angustiosa, una vida cargada de pecados. Dios quiere que usted viva una vida abundante. San Juan, en el capítulo 10 y el versículo de número 10, la palabra del Señor nos afirma, mis queridos hermanos, que el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y usted debe aprender a vivir la vida abundante que Dios tiene para tu vida, la vida abundante que Dios tiene para tu alma, la vida abundante que Dios tiene para tu familia, mi querido hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo número 23. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando de la consecuencia de quienes viven bajo el poder del pecado, porque por sus propias concupiscencias han entregado sus cuerpos a la inmoralidad, a la destrucción, a la perversidad. Y el diablo lo que quiere es, por medio de los 5 sentidos, que son las puertas de entrada para el alma, dañar tu espíritu, dañar tu vida. Entonces, por los sentidos te invita a las satisfacciones, a los placeres de la carne, y por medio de los placeres de la carne, el prejuicio y destrucción del alma y del espíritu. Pero la vida abundante que Dios tiene para tu vida, ella se refleja en vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y vivir la vida abundante, como dice el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, apartados para el Evangelio de Dios, apartados para el Evangelio de Dios. Ya no vivo más yo bajo la concupiscencia, ya no vivo más yo bajo los deseos de la carne, ya no vivo más yo bajo la autoridad del enemigo, ni del mundo, y tampoco de la carne, pero vivo bajo la autoridad del Espíritu Santo y bajo el poder de Dios para mi vida, y así puedo vivir la vida abundante. Entonces, en el tiempo que estamos hablando, de que conmemoramos, ¿verdad?, 500 años de la Reforma Protestante, debemos vivir un poquito más esto en la práctica, mi querido hermano. La fe nos hace vivir mejor. La fe nos hace vivir conectados con Dios. La fe nos hace vivir una vida diferente. La fe nos hace vivir la vida de Dios aquí en la tierra.
la vida de Cristo aquí entre los hombres. Los hombres están caminando, los hombres están caminando llenos de perturbaciones, llenos de aflicciones, llenos de desesperaciones, pero tú debes caminar bajo la fe en Cristo Jesús. Tú debes caminar bajo la bendición que es vivir en Cristo. Y ahí culminaremos diciendo del versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio cuando Él es efectivo en mi vida. Yo no me avergüenzo del Evangelio cuando Él es práctico en mi vida. ¿Cuándo es que me avergüenzo del Evangelio? Cuando le conozco pero no le practico. Cuando sé lo que debo hacer pero no lo hago. Entonces ahí me avergüenzo entonces del Evangelio. Entonces dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, conoce la verdad, tiene la verdad, pero no la practica. Entonces, estos se avergonzarán del Evangelio. Saben lo que tienen que hacer, pero no hacen. Entonces, estos se avergonzarán del Evangelio. ¿Ya? Pero aquí nosotros tenemos bien claro la palabra de Dios nos enseñando, mis queridos hermanos, que Dios tiene una otra proposición para nosotros. Fíjate el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios mismo se lo manifestó. Entonces, Dios decidió manifestarse. ¿Manifestarse para qué? Para que nosotros pudiéramos imitarle a Él. Como dice Efesios 5:1, siendo imitadores de Dios, como hijos amados. Imítelo, mi hermano. Imítelo al Señor en todas las áreas de su vida. No solamente en la iglesia cuando le alaba, en la casa, con el trato con los hijos, con el esposo, en el trabajo, en todas las acciones de tu vida. Busque ser un imitador de Dios, porque Él se manifestó, versículo 19, porque nosotros necesitamos conocer para vivir de fe, para vivir la fe, para vivir en su presencia, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Queremos desear, mis queridos hermanos, que esta luz del Evangelio de Cristo Jesús, que brilló, ¿verdad? Y se manifestó en Cristo, se manifestó en los apóstoles, que se manifiesta en su vida, que se manifiesta en su familia, que se manifiesta en su casa. Pero solo manifestará-se en su casa, en su familia, si se manifiesta en tu alma, si se manifiesta en tu ser. Muchos estamos decepcionados, porque estamos esperando un cambio que empiece de afuera para dentro. Pero el verdadero cambio es un cambio que va a venir de adentro hacia afuera, que viene en tu alma, en tu espíritu, y que pueda estar en todo tu ser. No espere que el otro cambie. No espere que alguien que usted conozca cambie. No espere que el mundo cambie. Espere, queridos, simplesmente por fe, que Dios cambie tu vida. Que el Espíritu Santo te ayude a vivir una vida nueva. Que el Espíritu Santo te ayude a vivir con pensamientos nuevos, con actitudes nuevas, con hábitos nuevos, porque esto es la fe. Pero quiero decirte algo, en el nombre de Cristo Jesús, esto solo va a pasar cuando usted tomar una decisión. Cuando usted tomar una decisión indispensable, una decisión puntual para tu vida, porque fue así que empezó la Reforma Protestante. Martín Lutero estaba leyendo su Biblia cuando inició-se la Reforma Protestante. Estaba leyendo Romanos, capítulo 1, y cuando ele se depara com o texto, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Então ele parou e ele dijo: a partir de hoje já não vou ser mais a mesma pessoa. A partir de hoje já não vou viver mais igual. E ojalá, mi querido hermano, que esta esté sendo tu decisão ahorita. Não viva mais igual, não viva como antes. No viva como tú fue hasta hoy en día, pero levántate para vivir una vida nueva. Levántate para vivir una vida diferente.
Hoy es día de la comunión con el Señor. Hoy es día de la Santa Cena. Hoy es día, mi querido hermano, de recordar la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario para bendecir tu alma, para bendecir tu vida. Entonces, toma una actitud de fe, viva por fe, viva en la fe, y usted va a vivir la vida de Cristo y va a disfrutar de las bendiciones del cielo en tu alma y en tu vida. Y esto para gloria del nombre del Señor Jesucristo. Ya, entonces, mis queridos hermanos, con esto yo quiero concluir y decir que el sentimiento de vergüenza, él es un sentimiento, mis queridos hermanos, que nos acompaña desde la temprana edad, ¿no ve? Y muchas veces está relacionada, ¿no?, a una dependencia de los valores morales, de los valores sociales, y a veces de una exposición visual, ¿no? Algunas personas tienen vergüenza de exponerse, de hablar en público, ¿no?, de estar al frente, ¿no? Es un sentimiento que viene desde la temprana edad, pero el apóstolo está aquí hablando que nosotros como cristianos no debemos tener este sentimiento de escapismo, ¿no?, de algo que está incompleto cuando nos deparamos con la Biblia Sagrada, cuando nos deparamos con el Evangelio de Cristo Jesús. Pero usted está apartado para vivir en Dios y para vivir con Dios. Que Dios le bendiga y que cambios puedan existir en tu vida, en tu familia, para la gloria de Cristo Jesús. Y vamos a orar para que Cristo pueda hacer esta obra en nuestro ser. Señor, mi Dios y Padre Santo, en tu presencia, mi Dios, aquí estamos. Y yo te alabo, Señor, por la palabra que tú nos diste. Y te alabo también, Señor, por su vida de mis hermanos. Que tú les puedas bendecir en este momento, en este tiempo, Señor, que nos ponemos a orar. Yo quiero pedir tu bendición, Señor, para cada familia, para cada hogar. Mi Dios querido, para mis hermanos que están reunidos para la Santa Cena, que tú les puedas bendecir, Señor, pero que la decisión de ellos pueda ser vivir una vida en fe, una vida en santidad, una vida en reverencia a tu presencia, Señor. Una vida, mi Dios querido, apartados, mi Dios querido, para el Evangelio, Señor. No permita, Señor, que vivamos mezclados con el mundo. No permita, Señor, que vivamos mezclados con el pecado. No permita, Señor, que vivamos, Señor, comprometidos, Señor, con la inmoralidad, Señor, con cosas, Señor, que son dañosas, mi Dios querido, para el alma y para el espíritu. Antes bien, Señor, haznos libres, Señor. Haz, Señor, con que tu pueblo pueda sentir la libertad de caminar en tu presencia. Al joven, al niño, al adolescente, al hermano, la hermana. Señor, le pedimos ahora, haznos libres, Señor, en tu presencia. Y que pueda existir una decisión de caminar en ti. Que pueda existir una decisión de caminar bajo la obediencia al Evangelio, Padre querido. Oh, Señor, y así como Martín Lutero tomó una decisión de vivir por fe, que mi hermano y mi hermana que me oye ahora pueda también tomar la decisión de vivir bajo la autoridad de la palabra, bajo la autoridad del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, estas bendiciones te pido ahora y te doy gracias por siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, en el nombre del Señor. Lo que quería comentarle es que los hermanos sigan orando. Esta semanita tuvimos la reunión con nuestro pastor Evandro, y mis queridos hermanos, desde aquí estamos orando y comprometidos, ¿no?, para en máximo 2 meses estarmos enviando las misioneras para que estén con ustedes, ¿no? Máximo ahí fines de noviembre, creo que ya estarán llegando, en octubre y noviembre, ¿ya? Entonces, firme, hermanos, en oración, firmes en el trabajo que tienen que hacer, los líderes cada uno con su trabajo, los miembros creciendo en el Señor Jesucristo, los hermanos estén comprometidos, hermanos, con la obra de Cristo Jesús,
no solamente veniendo a las reuniones, no, sino que también, mis queridos hermanos, comprometidos con las ofrendas, con los diezmos, para que se pueda administrar las inversiones que tienen que hacer ahí, para que se pueda crecer la obra en el nombre de Cristo. Desde aquí estamos comprometidos también, estamos haciendo una campaña para enviarles, ¿no?, las sillas, queremos enviarles sillas nuevas, los hermanos, vamos a hacer una campaña aquí con la iglesia, pero queremos ver también los hermanos comprometidos con la obra de Cristo Jesús. Con el hermano Milton estuvimos hablando para hacer una reunión con los mujeres. Entonces queremos pedir a los mujeres, reúnanse para un periodo de oración, un periodo de entrenamiento, ya, y cosas lindas vienen, mis queridos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Desde ahí, ustedes oren por nosotros aquí. Y desde aquí estamos orando por ustedes. Amén. Y que Cristo Jesús pueda seguir bendiciendo nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Ualique. Bendiciones.